Hay hombres que nacen para servir a su patria, y hay hombres que nacen para devorarla por completo. Diosdado Cabello es, sin duda alguna, de los segundos. Su currículum oficial parece la biografía de un patriota ejemplar, un soldado de honor, oficial militar brillante, gobernador, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto del socialismo del siglo XXI. Una carrera impecable en los papeles, el sueño dorado de cualquier político con ambiciones de gloria. Pero hay otro currículum, el que no aparece en las biografías oficiales impresas por el régimen, el que está escrito con tinta de sangre y pólvora en los expedientes secretos del Distrito Sur de Nueva York, el que conecta directamente su nombre con el Cartel de los Soles, la red de narcotráfico más grande y peligrosa de toda América Latina. El currículum que documenta cómo transformó al glorioso ejército venezolano en una empresa de logística para los vuelos de la cocaína. El expediente que puso un precio de $10 millones sobre su cabeza. El oficial que un día juró proteger al pueblo se convirtió en el padrino del narcoestado. Y esta es su verdadera historia. La madrugada del 3 de enero de 2026, mientras el cielo de Caracas se iluminaba no con fuegos artificiales, sino con las bengalas de la justicia, mientras los helicópteros estadounidenses descendían sobre Venezuela como ángeles negros de retribución, algo histórico estaba ocurriendo. Bajo la operación Terminación Absoluta, mientras las fuerzas especiales derribaban las puertas blindadas en Fuerte Tiuna, los titulares del mundo apenas lograban captar la magnitud de lo que sucedía en las sombras. El objetivo principal no estaba solo en el Palacio Presidencial de Miraflores. Al mismo tiempo, unidades de élite de los Night Stalkers lanzaban un ataque quirúrgico sobre una mansión fortificada en el Furrial, Estado Monagas. Diosdado Cabello, el hombre que por décadas se creyó un dios intocable, el hombre que manejaba los hilos del terror desde su programa de televisión, fue capturado esa misma noche. Lo sacaron de su propio búnker subterráneo, esposado, humillado, quebrado por dentro, y lo arrojaron al mismo helicóptero que al resto de la cúpula caída. Primero hacia la cubierta del portaaviones USS Iwo Jima, luego a las celdas de Guantánamo, y finalmente al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York. De ser el dueño y señor de un país a ser el prisionero federal número 93422 en menos de 48 horas. Pero lo más perturbador de esta historia no es su caída estrepitosa. Lo más perturbador es que nadie, absolutamente nadie, debería sorprenderse. ¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo el cadete que juró lealtad a los ideales de Bolívar terminó acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Cómo el hombre que cada semana se burlaba del imperialismo en televisión nacional se convirtió en el socio principal de los carteles colombianos? ¿Cómo logró construir un estado dentro del estado, donde su mansión privada se transformó en la verdadera capital de Venezuela y su voluntad en la única ley por encima de la Constitución? La respuesta reside en una sed de poder insaciable, en una paranoia maníaca y en una propiedad que se convirtió en el símbolo de su triunfo y al mismo tiempo de su maldición. Una mansión construida sobre cimientos de dólares ensangrentados, mientras los niños de Venezuela morían de hambre en las calles. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que vas a escuchar a continuación conecta a la cúpula del poder venezolano con el crimen organizado internacional de una manera nunca antes vista. No son teorías conspirativas ni acusaciones inventadas por la oposición. Son expedientes judiciales de las Cortes Federales, son transcripciones de agentes de la DEA, son grabaciones de audio donde se escucha cómo se negociaban los despegues de toneladas de droga desde hangares presidenciales. Esta verdad incomoda a muchos gobiernos y por eso el algoritmo trata de enterrarla. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu clic
es la única herramienta que tenemos para romper el silencio y vencer la censura del régimen. Para entender cómo Diosdado Cabello se convirtió en el dueño de la mansión maldita y en el verdadero amo de Venezuela, hay que retroceder al origen de todo. Hay que viajar al pequeño pueblo de El Furrial, en el estado Monagas, en el año 1963. Hay que conocer al niño de familia humilde que un día decidió que el ejército no era un camino de servicio, sino el vehículo perfecto para el asalto al poder total. El niño que diseñó el sistema de corrupción más sofisticado del hemisferio, convirtiendo a su nación en la autopista principal para la cocaína que inunda los mercados globales. Diosdado Cabello Rondón nació el 3 de abril de 1963. Hijo de padres humildes, era solo uno más en la vasta provincia venezolana. Nada en sus primeros años indicaba que se convertiría en el hombre más rico, temido y peligroso del país. En 1987 egresó de la Academia Militar de Venezuela. No era el estratega más brillante ni el soldado más valiente, pero era un maestro de la intriga y la manipulación. Formó parte de la promoción Montesacro, una cohorte que más tarde sería bautizada por los historiadores como la cuna de los tiranos. En los pasillos de la academia conoció al hombre que cambiaría su destino y el de todo un continente, Hugo Rafael Chávez Frías. Cabello, con su instinto calculador, entendió rápidamente que detrás de aquel oficial carismático y hablador se escondía una fuerza imparable. Decidió entonces convertirse en la sombra de esa fuerza, y así llegó el fatídico 4 de febrero de 1992. Un grupo de militares sediciosos, liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, intentó un golpe de Estado sangriento contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Diosdado estaba allí, en el epicentro de la traición. Comandaba el asalto a centros de comunicaciones estratégicos. El golpe fracasó militarmente, pero ese fracaso fue su pasaporte a la inmortalidad política. Chávez apareció en televisión pronunciando su famoso «por ahora», y todos los conjurados terminaron en la cárcel de Yare. Fue tras las rejas de esa prisión donde Cabello comprendió la gran verdad del poder. La ley es solo un papel mojado si no tienes las armas para imponerla y el dinero para comprar voluntades. Esos 2 años en Yare no fueron de arrepentimiento, sino de planificación. Mientras Chávez se dedicaba a la filosofía política y a construir su imagen mesiánica, Diosdado se encargaba de lo terrenal, los contactos. Empezó a tejer una red de oficiales leales que más tarde se convertirían en la columna vertebral del Cartel de los Soles. Escuchaba a Chávez, lo estudiaba, veía cómo hipnotizaba a las masas, pero Diosdado siempre prefirió el frío silencio de los pasillos. No quería ser el ídolo de la plaza, quería ser el hombre que manejaba los hilos del ídolo desde la oscuridad. En 1994, el presidente Rafael Caldera cometió el error histórico de sobreseer la causa de los golpistas. Fue el indulto que sentenció el futuro de Venezuela. Chávez salió de prisión convertido en un héroe popular, y Diosdado Cabello salió como su lugarteniente más fiel. Pero para entonces, Diosdado ya había empezado a construir su propio imperio personal. Mientras el comandante recorría el país conquistando corazones con un verbo incendiario, Diosdado diseñaba la estructura que, una década después, tomaría el control absoluto de los puertos, los aeropuertos, las aduanas y las fronteras de la nación. En 1998, Hugo Chávez ganó la presidencia con una victoria aplastante. Fue el triunfo de la Revolución Bolivariana, pero para Diosdado Cabello fue el inicio de la privatización de todo un estado. Él no era un idealista romántico como muchos de los que siguieron a Chávez al abismo. Él vio en la revolución el disfraz perfecto para la empresa criminal más ambiciosa de la historia. El oficial que venía del barro de la provincia estaba listo para ser el arquitecto de un sistema donde el poder no está separado del crimen, sino que el crimen es la forma suprema del poder.
Con el chavismo en el trono, Cabello ocupó cargo tras cargo: ministro de Infraestructura, vicepresidente, gobernador de Miranda. Cada nueva posición le otorgaba llaves maestras para acceder a contratos estatales y flujos financieros inagotables. Pero su verdadero poder se consolidó en abril de 2002, durante el breve golpe de Estado que sacó a Chávez de Miraflores por 48 horas. Mientras otros huían o se escondían bajo la cama, Cabello mantuvo la sangre fría. Por un instante, incluso fue presidente interino para devolverle la banda presidencial a Chávez. Ese acto de lealtad absoluta lo convirtió en un hombre intocable. Chávez confiaba en él ciegamente, llamándolo su hermano del alma. Pero esa confianza fue un error fatal para el país, porque Diosdado usó ese cheque en blanco para colocar a su gente, hermanos, sobrinos, primos y compadres, en cada puesto clave de la economía y las Fuerzas Armadas. Su hermano, José David Cabello, tomó las riendas del CENIAT, la agencia tributaria y de aduanas. Su esposa, Marlene Contreras, llegó a ser ministra. La familia Cabello comenzó a devorar el Estado venezolano como un pulpo gigante que extiende sus tentáculos sobre cada dólar que entra o sale. Pero el logro máximo de Diosdado fue con el ejército. Transformó a las Fuerzas Armadas de guardianes de la soberanía en guardianes de las rutas de la cocaína. Así nació formalmente el Cartel de los Soles, bautizado así por los soles dorados que brillan en las charreteras de los generales venezolanos que se vendieron al narco. Y en el centro de toda esa telaraña comenzó a erigirse ella, la mansión de El Furrial. No era solo una casa, era una fortaleza, el símbolo de que el poder real en Venezuela ya no residía en el voto del pueblo, sino en la voluntad de un hombre que no temía a nada. Una mansión que el pueblo empezó a llamar maldita, porque cada ladrillo, cada baldosa de lujo, fue robado de la boca de un niño hambriento, y cada minuto de paz en su interior fue comprado con el terror de millones de ciudadanos. Pero, ¿cómo convivía tanta opulencia con los sermones de austeridad y socialismo? ¿Cómo lograba Diosdado Cabello equilibrar por décadas su imagen de defensor de los pobres con la vida de un magnate del narcotráfico? La respuesta a esa pregunta está escondida detrás de los muros de concreto reforzado de sus residencias y en los protocolos secretos de la DEA que vamos a desentrañar a continuación. Esta es la capital oculta de la corrupción, el búnker de la verdadera soberanía criminal. El verdadero poder no necesita una corona ni una banda presidencial. Le basta con tener las llaves de todas las cárceles y el control total de cada puerto y aeropuerto del país. En Venezuela, Nicolás Maduro es simplemente la fachada, el rostro que grita en los balcones y ensaya bailes ridículos frente a las cámaras para distraer a la opinión pública. Pero Diosdado Cabello es el cimiento, es el acero y el concreto sobre los que se sostiene todo el andamiaje del régimen. Si Maduro gobierna desde la pompa del Palacio de Miraflores, Cabello manda desde las sombras de su propia fortaleza, habiendo transformado el pequeño y polvoriento pueblo de El Furrial en la verdadera capital oculta del narcoterrorismo continental. Para entender por qué esta mansión es llamada maldita, hay que mirar más allá de sus muros de 5 metros de altura, ahí donde termina la política y comienza el submundo del crimen organizado más puro y despiadado. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo algo que Diosdado jamás imaginó que ocurriría. Lo señaló oficialmente como uno de los líderes máximos del Cartel de los Soles. Esto no es simplemente el nombre de una banda de delincuentes comunes, es un ejército entero convertido en un sindicato del crimen transnacional. Según los fiscales federales de Nueva York, Cabello no era solo un protector pasivo, sino el arquitecto logístico principal. Él coordinaba a los generales que, en lugar de vigilar la soberanía nacional, se dedicaban a custodiar pistas de aterrizaje clandestinas en medio de la selva. El pliego acusatorio es demoledor. Diosdado Cabello recibía personalmente maletas con millones de dólares
para garantizar que los cargamentos de cocaína despegaran sin interferencias hacia Honduras, República Dominicana y México, con el objetivo final de inundar las calles de las ciudades estadounidenses. La recompensa de $10 millones por su captura no es un número al azar. Es el reconocimiento de que Diosdado se convirtió en el hombre más peligroso y desestabilizador del hemisferio occidental. Pero, ¿dónde se esconde un hombre con semejante botín? ¿Dónde se refugia alguien que sabe que la inteligencia más poderosa del planeta le pisa los talones? La respuesta es una sola: en la fortaleza que construyó para su propia paranoia. La mansión de El Furrial no es una vivienda de lujo convencional, es la manifestación física del miedo de un dictador. Según testimonios de exoficiales de su anillo de seguridad que lograron desertar hacia Colombia, la propiedad de Cabello está protegida con más rigor que cualquier base militar del país. Cuenta con sistemas de interferencia de señales satelitales para evitar ataques de drones, cámaras térmicas de última generación que cubren cada centímetro del perímetro, búnkeres subterráneos diseñados para resistir impactos directos de misiles y una guardia pretoriana de mercenarios cubanos que no responden al Estado venezolano, sino que le juran lealtad personal solo a él. Los habitantes de la zona, aterrados, hablan de cómo en las noches se escuchan helicópteros sin luces ni identificación aterrizando en la propiedad. Llaman a ese lugar el Hueco Negro, porque cualquiera que por error se acerque demasiado a los portones blindados termina desapareciendo en los calabozos del SEBIN, la policía política que Diosdado maneja como su propia Gestapo personal. Dentro de esos muros existe un universo que un venezolano común, que hoy lucha por sobrevivir, no podría siquiera concebir en sus peores pesadillas. Mientras en los hospitales de Caracas las madres tienen que lavar los guantes descartables porque no hay nuevos, Diosdado Cabello camina sobre suelos de mármol de Carrara importado directamente de Italia. Mientras los niños en las escuelas se desmayan de debilidad porque solo comen una vez al día, en las bodegas subterráneas de El Furrial se almacenan reservas de carnes exóticas, quesos europeos y licores de etiquetas negras, cuyo costo podría alimentar a todo un estado durante meses. No se trata solo de corrupción, es un sadismo refinado. Es el triunfo de un hombre que obligó a toda una nación a pagar su comodidad con sangre, sudor y lágrimas de desesperación. Cada miércoles, Venezuela entera se paraliza, no por respeto, sino por una mezcla de miedo y náuseas. Sale al aire el programa Con el mazo dando. Este show televisivo es el principal instrumento de terror psicológico de Cabello. Sentado en un set que a menudo se monta dentro de sus propias residencias fortificadas, Diosdado, con una sonrisa cínica, lee listas de enemigos de la patria, exhibe fotos de periodistas, amenaza con cárcel a los opositores y se burla abiertamente de las sanciones internacionales. En sus manos sostiene un mazo de madera, el símbolo de que puede aplastar a cualquiera que se atreva a cuestionar su poder. El programa es una tortura pública. Desde su mansión maldita, sermonea sobre el amor a la patria y pide al pueblo apretarse el cinturón por la guerra económica, mientras en su muñeca brilla un reloj Patek Philippe o un Rolex, cuyo valor equivale a 10.000 salarios mínimos de un obrero venezolano. Es la obscenidad del poder absoluto, burlándose de la miseria que él mismo provocó. Sin embargo, el poder de Cabello no descansa solo en el mazo y el miedo, descansa sobre la sangre. Al igual que en la historia de Cilia Flores, Diosdado transformó las instituciones del Estado en una franquicia familiar. Su hermano, José David Cabello, ha sido durante años el jefe del CENIAT, el organismo que controla los impuestos y todas las aduanas de Venezuela. Esto significa, en términos prácticos, que no entra ni sale un solo contenedor, un solo gramo de carga o un solo dólar por comercio exterior, sin que la familia Cabello lo sepa
y cobre su parte. Si Diosdado es el martillo que golpea, José David es la caja fuerte que guarda el botín. Juntos crearon una maquinaria de succión de recursos sin precedentes. Según las investigaciones de la operación Money Flight en Estados Unidos, a través de empresas fachada y cuentas en paraísos fiscales, la familia Cabello logró desviar cientos de millones de dólares que luego se materializaron en propiedades de lujo en España, en las islas del Caribe y en el sur de la Florida. Es fascinante observar la tensión interna entre Diosdado y Nicolás Maduro. Hacia afuera, se presentan como hermanos de armas, herederos del legado de Chávez. Pero en la privacidad de la mansión de El Furrial, las conversaciones son muy diferentes. Cabello nunca ha ocultado su desprecio por el autobusero Maduro. Para él, Nicolás es una figura accidental, alguien a quien Chávez eligió en un momento de debilidad por la enfermedad. Diosdado se siente el verdadero heredero del comandante. Esta rivalidad, una guerra fría interna dentro del chavismo, ha hecho que su mansión sea aún más impenetrable. Cabello no solo teme un ataque de los comandos estadounidenses, teme la traición de sus propios camaradas. Su paranoia lo obliga a vivir en una celda de oro, donde cada plato de comida es probado por un catador para evitar el envenenamiento, y donde cada guardia es vigilado por otro guardia. Es una vida de recluso de lujo, donde el hombre que tiene el poder sobre todos no confía en nadie. El contraste entre esta opulencia criminal y la realidad del país es, simplemente, desgarrador. Entre los años 2017 y 2019, mientras Diosdado blindaba su imperio, Venezuela sufrió el colapso humanitario más grande de su historia. La hiperinflación de millones % convirtió el bolívar en basura. La gente empezó a pesar los billetes en lugar de contarlos. En ese preciso momento, Diosdado Cabello, a través de sus testaferros de confianza como Rafael Sarria, compraba propiedades en Boca Ratón y Nueva York. Sarria, a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU identificó como el principal prestanombre de Cabello, manejaba aviones privados y mansiones valuadas en decenas de millones de dólares. Mientras los ancianos venezolanos morían por falta de una pastilla para la tensión de $5, los bolichicos de Cabello financiaban una vida de realeza en el corazón del imperio yanqui que tanto odiaban de dientes para afuera. La historia de la mansión maldita es la crónica de una traición sistemática. Diosdado Cabello traicionó su uniforme, traicionó los ideales que juró defender y, sobre todo, traicionó a un pueblo que creyó en una revolución de los humildes. Construyó su verdadera capital sobre cimientos de mentiras y pasta base de cocaína. Pero los muros, por muy gruesos que sean, no pueden ocultar la verdad para siempre. Las agencias de inteligencia han recolectado durante décadas cada pieza del rompecabezas. Cada vuelo, cada llamada satelital, cada transferencia bancaria en Panamá o Dubái ha sido registrada. En el año 2026, cuando las puertas blindadas de El Furrial sean finalmente derribadas por las fuerzas de la justicia, el mundo no verá a un líder majestuoso ni a un guerrero revolucionario. Verá a un hombre consumido por la paranoia, un anciano que se escondió en el lujo para huir del juicio de su propia gente. Verá a alguien que convirtió un país próspero en cenizas para levantarse un monumento personal de mármol y concreto. Pero ese monumento será su propia tumba política. En los próximos bloques vamos a detallar los tesoros específicos encontrados en sus sótanos durante la captura y cómo el número 2 del régimen preparó un plan de escape que terminó siendo su propia trampa mortal. Si creías que el lujo de Cilia Flores era el límite, prepárate. Diosdado Cabello elevó la corrupción a una religión y su mansión es el templo de esa fe oscura. Pero los dioses de esa religión, la cocaína y el miedo, siempre exigen un sacrificio final, y ese sacrificio será el mismo. Quédate con nosotros, porque en el siguiente bloque revelaremos la red secreta de sus empresas offshore,
y mostraremos cómo los miles de millones socialistas de Cabello se mueven en los mercados más capitalistas de Occidente. Tu suscripción es el primer paso para derribar los muros de la desinformación. La verdad no tiene fronteras. Y hoy estamos borrando las líneas detrás de las cuales se esconde el hombre del mazo. Hay casas que se construyen con ladrillos y cemento, y hay otras que se erigen sobre un cimiento de pasta de cocaína y esperanzas robadas a toda una generación. La mansión de Diosdado Cabello en El Furrial no es simplemente un capricho arquitectónico de un hombre con suerte. Es un monumento al saqueo más grande en la historia de América Latina. Para comprender la verdadera magnitud de este crimen, es necesario sumergirse en los libros contables que Cabello intentó quemar o esconder durante años en los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Cook. El verdadero poder en Venezuela no son los decretos vacíos firmados por Maduro. Son las cifras astronómicas en las cuentas bancarias manejadas por la red de testaferros de Cabello. Y en el centro de esta red financiera se encontraba un nombre que durante mucho tiempo operó en la penumbra mediática: Rafael Alfredo Sarria Díaz. Si Diosdado Cabello es el puño de hierro del régimen, Rafael Sarria es su sistema circulatorio financiero. En mayo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, incluyó oficialmente a Sarria en sus listas negras, calificándolo como el principal hombre de paja de Diosdado. No fue una acusación a la ligera, fue la sentencia de muerte para el imperio financiero del número 2. La investigación reveló que, a través de Sarria, Cabello controlaba docenas de propiedades de lujo en todo el mundo, desde apartamentos exclusivos en Boca Ratón, Florida, hasta fincas inmensas en España. Mientras Cabello, desde sus tribunas en Caracas, maldecía al imperio yanqui y pedía sacrificios al pueblo, su testaferro compraba pedazos de ese mismo imperio con el dinero saqueado de la estatal petrolera PDVSA. Cada barril de petróleo que se dejaba de invertir en las refinerías venezolanas terminaba convertido en una escritura de propiedad a nombre de los aliados de Diosdado. Pero, ¿por qué la gente en los susurros de las calles llama a la mansión de El Furrial la mansión maldita? Los habitantes locales, aquellos que viven bajo la sombra de sus muros, aseguran que detrás de esas cercas electrificadas ocurren cosas que nada tienen que ver con la política. En Venezuela, el culto al poder absoluto suele entrelazarse con las religiones afrocubanas más herméticas, como la santería y el palo mayombe. Se dice que Diosdado Cabello, consumido por una paranoia maníaca de perder el control, transformó su mansión en un centro de poder oculto. Exmiembros de su seguridad personal que huyeron a Colombia han relatado historias escalofriantes sobre habitaciones cerradas en los sótanos de la propiedad, donde se han erigido altares bañados en la sangre de sacrificios rituales. En el universo mental de Cabello, cada rito es una muralla espiritual para protegerse de la extradición, de los drones estadounidenses y de la traición de sus propios generales. La maldición de esta casa no es una leyenda urbana, es la energía acumulada del miedo y la muerte que ha impregnado cada baldosa de mármol importado. Mientras Diosdado realizaba sus rituales, Venezuela se hundía en la oscuridad más absoluta. El contraste entre la opulencia de El Furrial y el resto del país entre 2021 y 2024 se volvió una bofetada a la dignidad humana. Mientras en la mansión principal rugían potentes generadores diésel de grado industrial, garantizando luz blanca y aire acondicionado central las 24 horas, estados enteros de Venezuela pasaban semanas sin electricidad. La gente en las ciudades modernas se veía obligada a cocinar con leña en sus balcones, mientras en las cocinas de Cabello, chefs privados preparaban manjares con ingredientes importados por vuelos privados desde Europa. Incluso el programa CLAP, esas cajas de comida de mala calidad que el régimen usa para chantajear políticamente a los pobres, era otra fuente de enriquecimiento personal para Diosdado.
Sus estructuras compraban alimentos de descarte en México y Turquía, facturándolos con sobreprecios brutales y ganando cientos de millones de dólares en el camino, arrancándole literalmente el bocado de la boca a los niños desnutridos. Pero el tiempo se detuvo para Diosdado el 3 de enero de 2026. La Operación Terminación Absoluta fue una obra maestra de la guerra moderna. No fue una invasión ruidosa, fue una cirugía de precisión para extirpar un tumor enquistado en el poder. Meses antes, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de NGA, había creado un modelo 3D exacto de la mansión de El Furrial. Cada árbol, cada cámara de vigilancia, cada conducto de ventilación del búnker subterráneo estaba mapeado. La inteligencia estadounidense conocía el interior de la casa de Cabello mejor que él mismo. Sabían incluso cuántos segundos tardaba en cerrarse la puerta de su habitación de pánico. A las 02:00 de la madrugada, hora local, comenzó un ataque cibernético sin precedentes. El Comando de Ciberseguridad de los Estados Unidos aisló por completo la mansión del mundo exterior. Todos los teléfonos móviles dentro del perímetro se convirtieron en ladrillos inservibles de plástico y vidrio. Los sistemas de comunicación satelital, a través de los cuales Cabello mantenía contacto directo con la inteligencia cubana en La Habana, fueron interceptados y bloqueados en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, sobre el cielo del estado Monagas, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler suprimieron cualquier radar de defensa aérea que aún permaneciera leal al régimen. El silencio digital era el preludio de la tormenta de fuego. El asalto fue fulminante. Las unidades de élite de la Delta Force y los pilotos del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales descendieron directamente sobre el patio principal de la mansión. Diosdado siempre alardeaba de su guardia de hierro, pero cuando los Black Hawks rugieron sobre sus cabezas y las granadas de estruendo iluminaron la noche, esa guardia, compuesta por hombres que solo servían por dinero, simplemente se desmoronó. Los asesores cubanos, que supuestamente debían proteger a Cabello con su vida, fueron los primeros en correr hacia las salidas de emergencia, solo para encontrarse con que ya estaban bloqueadas por francotiradores estadounidenses. Diosdado Cabello fue encontrado en su Panic Room, escondida detrás de una estantería falsa en su biblioteca personal. El hombre que durante años golpeó la mesa con un mazo de madera, amenazando con destruir al mundo, no disparó ni una sola bala. Temblaba, tratando de cubrirse el rostro con las manos, mientras los operadores le colocaban las esposas de acero. El mazo había caído para siempre. Cuando las fuerzas especiales comenzaron el registro exhaustivo de la mansión, el mundo quedó horrorizado por lo que se ocultaba allí. No era solo una casa, era un museo de la corrupción y la locura. En los garajes subterráneos descansaban docenas de camionetas blindadas último modelo, mientras las patrullas de la policía venezolana se quedaban varadas por falta de gasolina. En los vestidores se hallaron colecciones de relojes, Patek Philippe y Rolex, cuyo valor total superaba el presupuesto anual de salud de varios estados del país. Pero el descubrimiento más aterrador fue la sala de comunicaciones privada. Allí, los investigadores federales encontraron líneas directas con los cabecillas de la guerrilla colombiana del ELN. La mansión de Diosdado era, efectivamente, la verdadera capital, el centro de comando desde donde se coordinaban los envíos de cocaína a través del Atlántico hacia África Occidental y, finalmente, hacia los mercados europeos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en sus actas de acusación, ya había señalado que Cabello utilizaba los aviones de la aerolínea estatal Conviasa para transportar droga. La mansión de El Furrial servía como el centro de acopio para el dinero en efectivo que generaba este negocio. Toneladas de dólares en paquetes sellados al vacío se escondían directamente en las paredes de la casa, lo que en el argot criminal
se conoce como caletas. Durante el allanamiento de 2026, debajo del suelo falso de una de las habitaciones, se hallaron más de 80 millones de dólares en efectivo. Era dinero que nunca entraría en la economía venezolana, dinero destinado exclusivamente a comprar la lealtad de generales y financiar a las bandas de civiles armados, conocidas como colectivos. ¿Cómo justificaba un hombre que se hacía llamar socialista semejante acumulación de riqueza? En su programa de televisión, Cabello solía hablar de los recursos necesarios para defender la revolución. Pero la verdad cruda es que la revolución era solo su escudo humano. Mientras sus aliados, como Tarek El Aissami, caían en desgracia o desaparecían de la vida pública, Cabello parecía insumergible. Su mansión era su fortaleza espiritual y física, el lugar donde se sentía un dios intocable. Pero fue precisamente esa soberbia, esa creencia en su propia divinidad, lo que lo llevó al error final. Creyó que la maldición que él mismo le impuso a Venezuela nunca atravesaría sus muros de concreto. Para el año 2025, el aislamiento de Cabello había llegado a su punto crítico, después de que la Unión Europea y Canadá ampliaran las sanciones contra su familia inmediata. Diosdado prácticamente dejó de salir de sus residencias fortificadas. Se convirtió en rehén de su propio miedo. Cada traslado desde El Furrial hasta Caracas se transformaba en una operación militar de gran escala, con señuelos, inhibidores de frecuencia y convoyes blindados. Su paranoia se alimentaba de la sospecha de que, incluso dentro de su círculo íntimo, había informantes de la DEA. La recompensa de $10 millones por su cabeza convirtió a cada uno de sus guardaespaldas en un millonario potencial. Resulta irónico que el hombre que construyó un sistema basado en el control total terminara siendo el animal más vigilado y acosado en su propio territorio. Al amanecer del 5 de enero de 2026, cuando Diosdado Cabello entró en la sala del tribunal en Nueva York, no llevaba su uniforme de camuflaje ni su chaqueta con los colores de la bandera. Vestía el uniforme naranja de prisionero con el número de registro 93422. Su rostro, que antes destilaba agresividad y prepotencia, se veía gris, envejecido y hundido por la derrota. El juez leyó los cargos: 25 años de conspiración para el narcoterrorismo, posesión de ametralladoras y el uso de la estructura estatal para el tráfico de cocaína a escala global. Cabello escuchaba la traducción a través de unos auriculares, y en ese preciso instante, el mundo entero comprendió que la mansión maldita había caído definitivamente. Pero la historia no termina aquí. Los investigadores apenas han comenzado a desenredar la compleja maraña de sus conexiones internacionales. En los sótanos de El Furrial se hallaron documentos que confirman la participación de Cabello en negocios ilícitos con el oro extraído de las minas ilegales de la Amazonía venezolana. El oro de sangre de Venezuela está íntimamente ligado a la cocaína blanca de Colombia, y los hilos de estos negocios conducen a las oficinas más poderosas de la región. Diosdado Cabello era el guardián de todos los secretos oscuros del régimen. Ahora que está en manos de la justicia estadounidense, la gran pregunta es: ¿hablará? ¿Se convertirá en el supertestigo para evitar una cadena perpetua o se hundirá junto con su mansión en el abismo de la historia? Venezuela hoy es un país que apenas empieza a despertar de una pesadilla que duró décadas. Las ruinas de la mansión en El Furrial se han convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que quieren ver con sus propios ojos el fin de la dictadura. Ese lugar ya no inspira terror, sino un profundo asco. Es el monumento a cómo un solo hombre, cegado por la ambición de poder, puede secuestrar una nación entera y convertirla en su propiedad privada, hasta dejarla en cenizas. Si quieres saber qué secretos ocultaban las cuentas offshore de Cabello y cómo sus hijos derrochaban el dinero ensangrentado en Europa, suscríbete al canal. Continuamos con nuestra investigación.
porque la historia de Diosdado Cabello es la lección definitiva para quienes creen que pueden esconderse del brazo largo de la justicia detrás de muros altos. En el siguiente bloque, desglosaremos las rutas del oro de Diosdado y mostraremos cómo saqueó las riquezas naturales mientras el pueblo buscaba comida en los basureros. La verdad apenas comienza a salir a la luz, y no nos detendremos hasta que se sepa todo. El poder en una dictadura no se mide solo por el control de lo que vuela por el cielo, sino por el dominio absoluto de lo que yace oculto en lo más profundo de la tierra. Cuando las rutas de la cocaína comenzaron a estar bajo el asedio constante de los satélites de la DEA y la presión internacional se volvió asfixiante, Diosdado Cabello encontró una nueva fuente de riqueza inagotable, una que brilla con la misma intensidad que su ambición: el oro. Pero no nos equivoquemos, no es el oro que trae prosperidad y desarrollo a una nación, es el oro de sangre de Venezuela. La mansión de El Furrial se transformó entonces en el centro de operaciones, donde se coordinó el saqueo de recursos naturales más masivo y destructivo en la historia moderna de la región. La verdadera capital de Venezuela se trasladó allí, a esa oficina privada donde Cabello dividía el mapa del país en zonas de influencia, entregando estados enteros al control de generales leales, a cambio de su silencio, su complicidad y, si fuera necesario, sus balas. Para entender el sistema de Diosdado Cabello, es imperativo conocer qué es realmente el arco minero del Orinoco. Se trata de un territorio inmenso, una reserva estratégica de oro, diamantes y coltán, que el régimen, mediante un decreto en 2016, sacó oficialmente de la jurisdicción de las leyes ambientales y laborales. Pero extraoficialmente, el arco minero es el feudo personal de Diosdado. Las investigaciones más profundas demuestran que Cabello, a través de sus oficiales de confianza en el ejército, creó un sistema de pradato militar, una forma de gobierno donde los cuarteles administran las minas como si fueran negocios privados. Mientras la economía formal de Venezuela se hundía en un abismo de hiperinflación y miseria, la mansión de El Furrial se convertía en el centro de compensación de este mercado negro. Según testimonios de desertores, bajo el amparo de la noche, llegaban a la propiedad camiones blindados cargados con pesadas cajas de madera. En su interior no había billetes de bolívares, que para entonces ya no valían nada, sino lingotes de oro macizo, con el sello del Banco Central, extraídos ilegalmente de las bóvedas de Caracas o fundidos en hornos clandestinos en la profundidad de la selva amazónica. Diosdado Cabello entendió una verdad cínica: los generales no están dispuestos a morir por los ideales oxidados de Hugo Chávez, pero están más que dispuestos a matar por el derecho a controlar un yacimiento de oro. La mansión se convirtió así en el lugar de la coronación de los nuevos narcogenerales de la minería. Allí, entre copas de licor caro y rodeados de un lujo obsceno, Cabello distribuía personalmente las cuotas de exportación de oro hacia países como Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Era el esquema de lavado de dinero perfecto. El oro de sangre se transformaba en divisas líquidas en los mercados de Estambul y luego regresaba a Venezuela en forma de bienes de lujo para la élite, repuestos para los aviones privados de la familia Cabello y tecnología de espionaje para perseguir a los disidentes. Mientras el venezolano común hacía filas interminables por un trozo de pan, Diosdado, en su verdadera capital privada, discutía las cotizaciones de los metales preciosos en las bolsas internacionales. Pero detrás del brillo de ese oro se esconde una oscuridad que hiela la sangre. En las minas controladas por la estructura de Cabello, miles de seres humanos trabajan en condiciones de esclavitud medieval. Jóvenes venezolanos que huyeron del hambre en las ciudades terminan cayendo en las garras de los sindicatos, bandas criminales armadas que operan en una simbiosis perfecta con los militares bajo el mando de Diosdado.
la malaria, el envenenamiento por mercurio, las torturas sistemáticas y las fosas comunes, para aquellos que intentan ocultar siquiera un gramo de pepitas, son la realidad cotidiana de la Amazonía venezolana. Ese es el precio real de cada pieza de mármol y cada grifería de oro en los baños de la mansión de El Furrial. Mientras Cabello, en su programa de televisión, se llena la boca hablando de la soberanía y la protección del pueblo, sus capataces destruyen el ecosistema más virgen del planeta, contaminando los ríos con mercurio y mercurio solo para añadir un cero más a sus cuentas en paraísos fiscales. Este contraste brutal es el corazón mismo de la mansión maldita. Mientras los mineros viven en carpas de plástico infectadas de mosquitos y comen una sola vez al día, los hijos de Diosdado, Tito y Daniela, llevaban una vida de excesos que dejaría cortos a los príncipes de las monarquías petroleras. Daniela Cabello, elevada a la categoría de rostro amable del régimen, grababa videos musicales exaltando la belleza de una Venezuela que su propia familia estaba destruyendo, vistiendo ropa de diseñadores internacionales que costaba más que el presupuesto anual de alimentación de una escuela entera en su natal estado Monagas. Según los datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la familia Cabello utilizó una red de empresas fachada, desde constructoras hasta holdings agroindustriales, para legalizar el dinero proveniente del oro de sangre, asegurando que su fortuna fuera hereditaria e intocable. Cuando el 3 de enero de 2026, los comandos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos penetraron en las cámaras acorazadas secretas de la mansión de El Furrial, descubrieron lo que más tarde los informes de inteligencia bautizaron como la Cámara de Oro de Diosdado. Detrás de una puerta de acero reforzado de 30 centímetros de espesor, se hallaron reservas de oro en lingotes con un peso total de más de 1,5 toneladas. Eran lingotes rústicos, sin números de serie oficiales, fundidos en fraguas artesanales en medio de la selva para borrar cualquier rastro de su origen. Ese oro no le pertenecía al Estado venezolano ni al pueblo, le pertenecía a un hombre que se creía por encima de toda ley humana y divina. Los investigadores del FBI que procesaron la escena del crimen recolectaron cientos de documentos que confirmaban la conexión directa de Cabello con intermediarios turcos que facilitaban el contrabando del mineral para evadir las sanciones internacionales. Pero quizás lo más cínico en la trayectoria de Cabello es cómo mezclaba la explotación criminal con el uso de la religión y el ocultismo para intentar legitimar su impunidad. En este bloque de nuestra investigación, debemos mencionar que para Diosdado, el oro tenía un significado que iba más allá de lo económico. Tenía un valor ritual. Exmiembros de su anillo de seguridad relataron que Cabello estaba obsesionado con el poder mágico del metal precioso. En sus aposentos privados se hallaron objetos litúrgicos de santería fundidos en oro puro, símbolos con los que creía que podía comprar el favor de las deidades para hacerse invisible ante la justicia de los hombres. Pero la magia negra de sus altares no pudo detener el rugido de las turbinas de los helicópteros del 160º Regimiento cuando el destino finalmente llamó a su puerta. Para el año 2025, la paranoia de Diosdado Cabello había alcanzado niveles patológicos. Ya no confiaba ni siquiera en sus generales de oro, esos a los que él mismo había enriquecido. La mansión de El Furrial se convirtió en una celda de máxima seguridad para su propio dueño. Cabello vivía con un miedo paralizante a ser envenenado. Toda su comida era preparada exclusivamente por cocineros cubanos que habían pasado años bajo su servicio, y los ingredientes eran comprados a través de una red de intermediarios para que nadie supiera quién sería el consumidor final. Incluso prohibió el vuelo de cualquier tipo de dron en un radio de 10 kilómetros alrededor de su propiedad, dando la orden de derribar cualquier objeto que se elevara en el aire. Su verdadera capital era una zona de desconfianza total, donde cada escolta miraba al otro a través de la mira de su fusil,
esperando la señal de la traición. La historia de Diosdado Cabello es la crónica de cómo el brillo del oro puede cegar el juicio y corromper el alma hasta niveles inhumanos. Creyó que comprando la lealtad del alto mando militar con concesiones mineras, se aseguraba el poder eterno, pero lo que realmente estaba comprando era un silencio temporal y muy costoso. Cuando en enero de 2026 el régimen comenzó a resquebrajarse bajo el peso de sus propios crímenes, esos mismos generales a los que él había bañado en oro fueron los primeros en contactar a las agencias de inteligencia extranjeras. Negociaron la entrega de su benefactor a cambio de conservar una parte de sus activos y evitar la cárcel. En el mundo que Diosdado construyó en el Furrial no existía la lealtad ni la amistad, solo existía el precio, y al final, el precio de su propia cabeza, esos $10 millones ofrecidos por la justicia, resultó ser más atractivo que cualquier promesa de futuro junto a un líder en decadencia. Hoy, desde su celda en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Diosdado Cabello se enfrenta a una realidad que nunca pudo imaginar ni en sus peores pesadillas de búnker. En su celda no hay altares de oro, no hay guardias pretorianos que le rindan honores, y no hay un mazo de madera para silenciar a los testigos que ahora declaran en su contra. Solo hay paredes de concreto gris y horas interminables de interrogatorios. Los fiscales de Nueva York están presentando grabaciones de audio y video donde se le escucha, ordenando personalmente la eliminación de competidores en el negocio del oro y el coltán. Se le acusa de liderar una organización criminal transnacional que usó los recursos naturales de un país para financiar actividades de desestabilización y terrorismo en todo el continente. Diosdado siempre se autodenominó el hijo de Chávez y el soldado de la revolución. Pero las pruebas presentadas en el juicio de 2026 cuentan una historia radicalmente distinta. Fue el gerente de la casa de empeño más grande del mundo, donde se empeñó la libertad y el futuro de millones de venezolanos. Su mansión, el símbolo de su omnipotencia, hoy está bajo custodia y siendo inventariada, recordándole al mundo lo que sucede cuando un gobernante confunde el tesoro nacional con su bolsillo privado. La maldición que él mismo sembró en Venezuela finalmente regresó para reclamar su deuda. El camino judicial para Cabello será largo y tortuoso. Sus abogados intentan construir una defensa basada en que él era simplemente un actor político, víctima de una persecución, pero las toneladas de cocaína y los miles de lingotes de oro de procedencia ilícita hablan mucho más fuerte que cualquier discurso ideológico. Los venezolanos, que durante años sufrieron su prepotencia a través de las pantallas, ahora siguen minuto a minuto las transmisiones de su juicio. Es el ocaso de un hombre que quiso ser un dios en su fortaleza de Monagas, pero que terminó como un recluso común en una caja de concreto en Nueva York. Sin embargo, aún queda un capítulo por revelar, el más oscuro de todos. En el bloque final de nuestra investigación, vamos a desvelar el secreto mejor guardado de Diosdado Cabello, su plan de escape final, el cual falló en el último segundo. Mostraremos hacia dónde conducían los túneles secretos excavados bajo su mansión y quiénes fueron los líderes internacionales que le prometieron asilo a cambio de las riquezas saqueadas. Descubrirás qué fue lo último que Cabello le dijo a su rival Nicolás Maduro cuando ambos se encontraron encadenados en el helicóptero de la DEA y cuál es el destino final de la mansión maldita. No te pierdas el desenlace de esta caída estrepitosa, porque la verdad es mucho más impactante que cualquier ficción. Suscríbete y activa la campana. El final del hombre del mazo está aquí. En la historia de todo dictador, llega un momento en que los muros construidos para protegerse se convierten en una trampa. Para Diosdado Cabello, ese momento llegó a las 02:05 de la madrugada del 3 de enero de 2026, mientras el cielo de Caracas era surcado por los haces de los reflectores
y las luces de los Apache estadounidenses, en el Furrial se desarrollaba una escena que Cabello había ensayado en su mente durante años, pero para la cual resultó no estar preparado en absoluto. Siempre creyó que su mansión no era solo una casa, sino una fortaleza capaz de resistir el asedio de un ejército entero. Pero olvidó una verdad absoluta. La verdadera fortaleza es traicionada desde adentro por aquellos que conocen el precio del oro mejor que el valor de la lealtad. Diosdado tenía un plan. El plan, el Furrial Damasco, o, según otras fuentes, el Plan Moscú. A 3 kilómetros de su mansión, oculta por la densa vegetación y sistemas de guerra electrónica, se encontraba una pista de aterrizaje privada que no figuraba en ningún mapa civil. Allí, en plena disposición de combate, un Falcon 900X calentaba motores con combustible suficiente para cruzar el océano. En la bodega de carga ya se encontraban cajas con efectivo, oro y discos duros con información comprometedora de cada político de América Latina. Era su póliza de seguro, su camino hacia una vida en el exilio, donde podría seguir siendo el rey en las sombras, con total seguridad. Pero cuando Diosdado corrió hacia la salida secreta de su búnker, un túnel de 1,5 kilómetros de largo construido bajo tierra para casos de asalto, descubrió que el túnel estaba bloqueado. Los mismos ingenieros que lo construyeron y los mismos guardias que debían asegurar su retirada simplemente cortaron la energía de las compuertas herméticas. Por $10 millones vendieron no solo a su amo, sino también su única vía de escape. Cabello quedó atrapado en su propia mansión maldita, rodeado de un lujo que ya no tenía sentido. Deambulaba por los salones dorados mientras las fuerzas especiales de EEU detonaban metódicamente una puerta blindada tras otra. La captura de Diosdado Cabello tomó exactamente 47 segundos, desde el momento en que el grupo de asalto entró en el sector residencial. No fue un héroe. No se enfrentó al enemigo con las armas en la mano, como prometía en sus transmisiones. Cuando los efectivos de la Delta Force irrumpieron en su dormitorio, el hombre más peligroso de Venezuela yacía en el suelo, cubriéndose la cabeza con una almohada, vestido con un ridículo traje deportivo y pantuflas de casa. Su famoso mazo, el símbolo de su intimidación, estaba tirado en una esquina como un juguete inútil. Lo levantaron por el cuello como a un gato callejero, y en ese momento el mundo vio el verdadero rostro de la dictadura, pálido, asustado y desprovisto de toda dignidad. El momento más dramático ocurrió ya en la cubierta del portaaviones estadounidense USS Iwo Jima, a donde Cabello fue trasladado 1 hora después de su captura. Allí se encontró con Nicolás Maduro, 2 hombres que durante años compartieron el poder, odiándose y temiéndose mutuamente, estaban ahora esposados sobre el frío metal de la cubierta. Maduro parecía perdido, balbuceando algo sobre el derecho internacional y la soberanía. Cabello, en cambio, permanecía en silencio. Miraba a Maduro con el mismo desprecio de siempre, pero ahora era el desprecio de 2 hombres muertos en vida. «Feliz Año Nuevo, Nicolás», graznó Cabello mientras los conducían uno al lado del otro. «Buenas noches, Diosdado. Buenas noches», respondió Maduro, repitiendo la frase que se convertiría en el epitafio de su régimen. Tras una breve escala en Guantánamo para identificación e interrogatorio inicial, Cabello fue trasladado a Nueva York. El 5 de enero de 2026 compareció ante el juez Alvin Hellerstein en el Distrito Sur de Manhattan. El mismo tribunal, las mismas paredes donde alguna vez juzgaron a sus sobrinos y a sus aliados. Pero ahora, en el banquillo de los acusados, se sentaba el número 2. Su acta de acusación constaba de 35 páginas de texto llenas de descripciones de asesinatos, torturas y el tránsito de cientos de toneladas de cocaína. Los fiscales lo llamaron el gerente de la muerte, el hombre que convirtió a todo un país en un almacén de narcóticos.
Cuando le preguntaron a Diosdado si entendía la naturaleza de los cargos, respondió en un inglés quebrado: «Soy un soldado de la revolución». Pero el juez lo interrumpió secamente: «En esta sala, usted es un acusado de narcoterrorismo». Sus hijos, Daniela y Tito, para ese momento ya se encontraban bajo arresto domiciliario en diferentes partes del mundo, y sus activos en Europa y EU habían sido completamente confiscados. El imperio de Cabello, que construyó durante décadas, se desmoronó en pocos días. Se hizo evidente que, sin su presencia física y el miedo que infundía, toda su red financiera no era más que un castillo de naipes. La mansión en El Furrial ahora está vacía. Las nuevas autoridades de Venezuela han anunciado que la convertirán en el Museo de las Víctimas de la Dictadura. Los túneles donde escondía el oro se abrirán para visitas guiadas, para que cada venezolano pueda ver en qué se gastaba el dinero del pueblo. Pero los residentes locales todavía evitan el lugar. Creen que la maldición de Cabello no se ha ido, que la tierra en El Furrial estará siempre envenenada por la sangre y la codicia. En las paredes de la mansión aún se ven las marcas de las balas y el hollín de las granadas aturdidoras, las cicatrices de la noche en que terminó la era del miedo. Para Venezuela, la caída de Cabello marcó el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la recuperación, pero la lección de El Furrial debe ser aprendida por todos. Diosdado Cabello no era un mal único, era el producto de un sistema que permite a un hombre situarse por encima de la nación. Creó una capital real en su finca porque despreciaba las instituciones públicas. Acumuló oro porque no creía en el futuro de su país. Construyó búnkeres porque sabía que, tarde o temprano, el pueblo vendría por respuestas. Hoy, Diosdado Cabello se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en una celda de 3 por 2 metros. Ya no tiene tiempo al aire para amenazar a sus enemigos. No tiene un mazo para destrozar vidas. Solo tiene el silencio y un tiempo infinito para recordar su mansión, sus millones y el momento en que comprendió que su poder era solo una ilusión comprada a crédito a la muerte. Su juicio, que se prolongará por años, será el caso más sonado del siglo, pero el veredicto de la historia ya ha sido dictado. Diosdado Cabello será recordado no como un defensor de los pobres, sino como el arquitecto de la ruina, el hombre que convirtió a una próspera Venezuela en un campo de batalla, y su hogar en el cuartel general de un sindicato del crimen. Su mansión maldita es un monumento a la soberbia humana y a la inevitabilidad de la justicia. No importa cuán alto construyas el muro, ni cuán profundo te entierres, la verdad te encontrará. Llegará en forma de sanciones, llegará en forma de traición de tus aliados, y llegará en forma de fuerzas especiales en tu tejado. Si han visto este video hasta este punto, significa que entienden por qué la historia de Diosdado Cabello es tan importante. No es solo un relato de corrupción en un país lejano, es una advertencia de lo que sucede cuando el crimen se fusiona con el Estado. Seguiremos de cerca el proceso en Nueva York y seremos los primeros en informar sobre la sentencia final al número 2. Cada acción de ustedes, suscribirse, dar like, comentar, nos ayuda a continuar este trabajo y a sacar a la luz a quienes están acostumbrados a gobernar en las sombras. Venezuela aún no es libre del todo, pero se ha dado el primer paso y el más importante. Aquellos que se creían dioses en sus mansiones resultaron ser simples mortales ante la ley. La verdadera capital de Venezuela no es un búnker en El Furrial ni los salones de sesiones en Caracas. La verdadera capital son los corazones de la gente que no dejó de creer en la justicia incluso en los años más oscuros. Diosdado Cabello pensaba que él era Venezuela, pero Venezuela somos nosotros, y lo recordamos todo. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Aún quedan muchas revelaciones por delante. Repasaremos los nombres de todos los generales del Cártel de los Soles,
Encontraremos cada lingote robado y cada empresa offshore. La verdad está de nuestro lado, y por lo tanto, la victoria es inevitable. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde la justicia estará un paso más cerca.